La obra Cuando te casas del artista francés Paul Gauguin es una pintura postimpresionista más que importante en la historia del arte universal. En este video hablaremos sobre ella. Cuando te casas es un cuadro de Paul Gauguin hecho en 1892, durante su primera estancia en Tahití. Cedido en depósito durante casi medio siglo al Kunstmuseum Basel, ha sido vendido por la familia de Rudolf Steichen a un comprador desconocido, a través de museos de Qatar, en febrero de 2015 por cerca de $300 millones. En la imagen, dos figuras centrales absorben la atención, sentadas en el suelo sobre un fondo simplificado de colores planos y vivos. Son dos mujeres tahitianas situadas en diferentes planos. La primera vestida con un pareo de colores tradicionales y una blusa blanca, y detrás de ella se sienta en el suelo una mujer vestida con un traje de estilo misionero cerrado de color rosa. El gesto de su mano levantada pide atención. El fondo es de diferentes planos de colores vivos e intensos que sugieren el paisaje luminoso tropical, desde el verde oscuro de la hierba del primer plano, el prado dorado y el azul lejano de las montañas. La modelo que posó para la chica en primer plano fue su compañera en Tahití, Tehiamana. Las mujeres están en un claro al pie del monte Oreana. La composición tiene una influencia de las estampas japonesas, que tanto gustaban en aquella época. Las dos figuras están bien asentadas en el espacio, como estatuas aisladas. A diferencia del retrato europeo, donde prima la individualidad, Gauguin utiliza a menudo en Tahití la forma de los retratos duales, que además suelen ser el motivo central del cuadro. La figura de la joven, medio sentada y medio en cuclillas, ya lo había analizado y estudiado en un dibujo a lápiz, carbón y pastel, y que después lo redujo como figura secundaria en varios de sus cuadros. El título de la obra es enigmático y forma parte también del simbolismo general de la escena. Se ha considerado que la chica en primer plano se quiere casar y que la segunda mujer, mayor, sería la encargada de buscar un marido. Pero según la tradición, llevar una flor de tiara en la oreja izquierda significa que la persona no busca compañía, al contrario que si la llevara en la oreja derecha. Así parece que la joven podría estar ya comprometida y estar escuchando la pregunta formulada por la mujer de atrás. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Cuando te casas data del año 1892. Su autor es Paul Gauguin. La técnica óleo sobre tela. Su estilo postimpresionismo. Tiene una medida de 101 por 77 centímetros y se encuentra en una colección privada en Basilea, Suiza. Coméntanos, ¿qué piensas tú sobre esta pintura de Paul Gauguin? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.